Hola a todos, muy buenas, buenos días, tardes, noches, donde sea la hora que nos estén viendo. Muchísimas gracias por atender a este video, muchas gracias. Y bueno, vamos a ir al tema de una vez. A lo largo del tiempo, a lo largo de la historia, siempre se han presentado hombres que fueron gran luz para el pueblo de Dios en toda la historia de la iglesia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Hombres que recibieron la luz y que, hombres y mujeres, claro está, que recibieron gran luz, pero que posteriormente decidieron apartarse de esa luz, decidieron apartarse del amor de la verdad. Y lastimosamente, al apartarse ellos, también se llevan a muchos. Obviamente, todo el mundo tiene sus argumentos. Soy de los que piensa que siempre y cuando los argumentos se presenten con respeto, no va a haber ningún problema. Y bueno, hoy precisamente la Biblia nos da una serie de advertencias. Es una serie de advertencias que hoy queremos compartir y que precisamente estamos hablando de alguien que bueno, que hace poco decidió sacar un video, publicar un video, anunciando públicamente su renuncia a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ahora, no pretendo ser el dueño de la verdad, simplemente ¿qué es lo que queremos hacer? ¿Cuál es el propósito? Él ha presentado 7 razones por las cuales renuncia como tal a la amada Iglesia Adventista del Séptimo Día, a la cual soy feliz de pertenecer desde hace un poco más de 12 años. Y lo que queremos es simplemente contestar a esas 7 razones. Obviamente no vamos a contestar de una manera profunda, porque el video se nos alargaría demasiado. Vamos a contestar dentro de lo posible, con la mayor profundidad posible. Sin embargo, en la descripción del video, allí más abajito, en la descripción del video, vamos entonces a dejar otros videos o enlace a otros videos en los que se contesta aún pues con más profundidad, o son videos anteriores que ya habíamos tenido, donde se presentan precisamente pues con el método historicista estas verdades y estas refutaciones de la renuncia específicamente de Natanael Baloyes. Entonces, como les decía, hay una serie de advertencias que nos da la Biblia. Sin embargo, quiero pedirles, por favor, que nos acompañen en oración y que sea Dios quien nos ayude para este video. Ahora, si en algún momento este señor, este hermano, Natanael Baloyes, lo ve, no lo vamos a atacar a usted como persona, simplemente así como usted expuso sus razones, el propósito de este servidor es simplemente contestar a esas razones que usted da. Obviamente no las compartimos, las respeto, tal vez no las compartamos, pero se respetan y no le estamos atacando a usted como persona. Bien, entonces acompáñeme por favor en oración para que podamos entonces seguir adelante con el propósito y el objetivo de este video. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias y queremos implorarte que nos acompañes y que tu palabra hable en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bien, la Biblia entonces nos da una serie de advertencias. En esta ocasión no vamos a colocar los versículos en la pantalla, ya que en el programa que tengo, por ahora solo vamos a compartir pues el video de parte o fragmentos del video de Natanael, con el fin de contestar a sus argumentos, a sus razones. La Biblia entonces, ¿cuáles son? ¿Cuáles son esas advertencias? Primera de Timoteo 4 y el versículo 1 nos dice: el Espíritu dice expresamente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe. Otras versiones dicen apostatarán de la fe y darán adhesión a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ahora, las doctrinas de demonios no necesariamente dicen no crean Dios o no crean Cristo. No, las doctrinas de demonios son las que más se parecen a la verdad, pero tienen su grado de error, tienen su grado de veneno. Hay que tenerlo en cuenta. Infortunadamente, esas doctrinas de demonios desvirtúan el carácter de Dios, inclusive su amor, porque si algo pasa en el mundo protestante alrededor del mundo, o en el mundo cristiano alrededor del mundo, es que muchas personas creen que como Dios es amor, Dios tiene que aguantarlo todo, o inclusive está dispuesto a rebajar sus normas, lo cual no es cierto.
Pero eso es un ejemplo de lo que son doctrinas de demonios. La segunda advertencia la encontramos en el siguiente libro, segunda de Timoteo, capítulo 4, y vamos a leer los versículos 3 y 4, que nos dice lo siguiente. Porque vendrá tiempo en que no soportarán la sana doctrina, sino que llevados del propio capricho, dice la versión Serafín de Ausejo, o como dice la versión Reina Valera 60, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Conforme a sus propias concupiscencias. Así que en este orden de ideas, se ha visto en toda la historia, sin embargo ahora, con preocupación veo que dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día se están levantando muchas personas con pensamientos diferentes. Hay casos de personas muy conocidas, como en su momento fue César Cárdenas, que también decidió separarse y bueno, sacó una congregación aparte. Y todo esto llevado precisamente por sus propias concupiscencias. Ahora voy a dejar algo en claro. No estoy diciendo que la Iglesia Adventista del Séptimo Día, a la cual tengo el gusto de pertenecer, la felicidad de pertenecer, sea una iglesia perfecta. Por supuesto que no. Hay miembros, inclusive líderes, grandes líderes, que cometen errores, miembros laicos como este servidor, que cometemos muchos errores. Pero no quiere decir que la iglesia sea así, que la institución tenga ese tipo de errores. Eso hay que dejarlo bastante claro. No porque algunos miembros laicos se comporten de una manera, quiere decir que la iglesia sea así. Así que en ese orden de ideas, infortunadamente muchas personas toman esos pequeños errores, toman esas pequeñas cosas y lo toman como argumento para separarse de ella e inclusive empezar a montar sus propias doctrinas y teorías. Dice el versículo 4, 2 Timoteo capítulo 4, versículo 4. Y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Se volverán a las fábulas. Bien. En este orden de ideas, cuando pasan estas cosas, infortunadamente se empieza a predicar un evangelio nuevo, nuevas cosas, nuevas teorías, como el universalismo, otras tan disfrazadas y tan solapadas como el panteísmo, ¿sí? Y que poco a poco se insertan en el pueblo de Dios, en la iglesia remanente para este tiempo, que tiene una verdad distintiva y lo sigo creyendo así. Gálatas capítulo 1 y el versículo 8 nos dice lo siguiente: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Sea anatema. Entonces hay algo sumamente interesante, y es que el hecho de que la gente apostate de la fe, de que la gente precisamente renuncie a todo lo que es la unidad bíblica. La Biblia es una unidad, por lo tanto la Biblia no se contradice, y esas personas deciden apartarse de esa verdad, se van a las fábulas, doctrinas de demonios y empiezan a anunciar un evangelio diferente, empiezan a anunciar cosas que realmente Dios no dijo. Y precisamente el apóstol Pablo hace esa advertencia: si viene alguien con un evangelio diferente, sea anatema, sea completamente anatema. Entonces, con esto, ¿qué les digo? A los que son seguidores y ya no son seguidores de este señor Baloyes: examinen, vayan a la Biblia, repasen, estudien, ¿sí? Por ustedes mismos. Hay videos oficiales de la iglesia donde les pueden decir a ustedes, donde precisamente ustedes pueden ir más allá, a profundidad precisamente de lo que trata pues cada una de las razones o de las doctrinas que nos diferencian. Así que en este orden de ideas, cuando la Biblia, cuando se aplica precisamente correctamente la hermenéutica, ¿sí? Bíblica, cuando se aplica la hermenéutica biblia de manera correcta, estamos viendo que la Biblia se explica a ella misma, ¿sí? Y vamos a ver que el apóstol Pedro lo deja bastante claro. Quiero por favor que vayan conmigo a Segunda de Pedro. Segunda de Pedro capítulo 1 y los versículos 20 y 21, que nos dice lo siguiente: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Así que cualquier versículo bíblico
que sea de interpretación privada o que una persona diga, esta es mi interpretación, eso ya nos da suficientes luces para decir, pilas, bombillo rojo, porque no es por ahí. Si es la interpretación personal, pilas. Si ustedes escuchan esa frase, no, es que esta es mi interpretación, y repito, es completamente respetable que usted quiera dar su interpretación, es completamente respetable. Sin embargo, se debe respetar la unidad bíblica. Si la Biblia me dice tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, confirmando por lo menos con unos 10, 15 versículos bíblicos, una verdad, y si toda esa verdad está soportada por toda la Biblia, perfecto. Pero si usted quiere sacar un texto de contexto para decir, esta es mi interpretación, ahí es donde ya la cosa se vuelve anatema, tiene que volverse anatema, porque la escritura no es de interpretación privada, no puede ser de interpretación privada. Así que nada, quiero entonces que vayamos al video. Como les digo, lo que queremos es simplemente exponer unas respuestas de las 7 razones que da este señor para renunciar a su fe, completamente respetable. Es una persona libre. La iglesia, contrario a lo que él dice, no impone absolutamente nada, no obliga a nadie a quedarse, ¿sí? Y lo que queremos es exponer estas razones. Así que, nada, voy aquí a colocar el video y vamos a empezar a ver la razón número 1. Y escuchamos entonces. Razón número 1. Razón número 1. No creo que la iglesia adventista sea el remanente final. Tampoco creo que sea la iglesia verdadera. Es una buena iglesia y no aconsejo a nadie que se salga de ella. Y a los que se quieren bautizar en ella, si han orado y saben que Dios los está guiando, bautícense. No tengan temor, es una buena iglesia. Pero por favor, céntrense en Cristo Jesús. Bien, aquí hacemos entonces nuestra primera pausa, y es que el hecho que dice aquí, que él no quiere, que o sea, no invita a nadie a salirse de la iglesia. Sin embargo, cuando se examina precisamente la manera de hablar, cuando se examina precisamente las palabras con la lupa, siempre deja como su mensaje de advertencia, especialmente en esta frase cuando dice, céntrense en Cristo Jesús. Implícitamente, está dando a entender que precisamente la iglesia no es centrada en Cristo, lo cual es un punto bastante peligroso, porque de los poco más de 12 años que llevo en la iglesia, no he visto que no sea cristocéntrica, ni en sus 28 creencias, ni en sus 6 doctrinas, ni en las bases, ni en la historia denominacional. Absolutamente nada he visto que no sea cristocéntrica. Sin embargo, él dice, céntrense en Cristo Jesús. Implícitamente está diciendo que la iglesia no se centra en Cristo Jesús. Tremendo. Bien, continuemos entonces. Yo no veo en la Biblia al apóstol Pedro, al apóstol Juan o al apóstol Pablo predicando a una iglesia. Yo veo a estos apóstoles o a los diáconos que predicaban, predicando a Cristo y a este crucificado, predicando su amor, predicando su salvación. Bien. En este orden de ideas, esto es cierto, pero también es falso. Si bien es cierto, los apóstoles y los miembros de la iglesia temprana predicaban a Cristo crucificado, también predicaban a Jesucristo, a Jesucristo resucitado y su ministerio sacerdotal. Sin embargo, tenemos que ver que aquí hay una parte enteramente incompleta. Se ignora un contexto completo desde el Antiguo Testamento. Por ejemplo, el Señor, como lo quieren llamar Jehová, Yahvé, hablaba a Israel como su pueblo especial. Ustedes van a encontrar en el Antiguo Testamento que el Señor mismo, por su boca, hablaba a Israel como un pueblo especial. Precisamente los escogió como un pueblo para esparcir la luz a todos los pueblos paganos. De hecho, Israel fue escogido en su momento para mostrar su amor, mostrar su carácter y mostrar al verdadero Dios, al Dios viviente. Entonces, aunque no se predica de una iglesia, el principio se mantiene. La iglesia cristiana ha de ser la portadora de luz, ¿sí? Y asimismo ha de ser
un pueblo especial que exalte los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo. Infortunadamente, y sé muy bien que Natanael Baloyes lo sabe, no todas las iglesias lo hacen. No exaltan ni los mandamientos de Dios ni el testimonio de Jesucristo. Entonces ese pueblo especial sí es predicado. En todas las eras, ¿sí? Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, siempre se habla de un pueblo especial que exalta las verdades del Señor. Siempre se habla de un pueblo que precisamente muestra la luz a todo el mundo, que es un pueblo que ha sido escogido para predicar el evangelio eterno, como lo habla Apocalipsis 14. Entonces, aunque no se hable de una iglesia en particular, o la Biblia no menciona iglesia adventista del séptimo día, sí nombra un pueblo especial, sí habla de un remanente, y ese remanente hoy en día, así lo creo yo, así lo cree mi esposa, y así se lo haré saber a mi hijo. Este pueblo especial, completamente convencido lo digo, es la iglesia adventista del séptimo día. Ahora, hay que aclarar que somos la iglesia militante, pero no somos la iglesia triunfante. Eso hay que dejarlo claritico. Hay que dejarlo claritico, ¿sí? Ahora, otro punto muy importante es que precisamente hablando de este pueblo, que la Biblia habla siempre de un pueblo remanente, y que en su momento, aun cuando Jesús vivía, Israel seguía siendo ese pueblo especial. Jesús dijo, hay ovejas que no son de este redil, a ellas tengo que llamar, para que vengan, para que pertenezcan, para que vengan hacia acá. El principio siempre ha radicado en eso. Dios ha escogido un pueblo especial para dar su luz al mundo, para mostrar su amor, para mostrar precisamente su carácter, y que ellos vengan a pertenecer a ese pueblo especial, y finalmente todos seamos una sola iglesia con un solo pastor, ¿sí? Esa iglesia triunfante que recibirá a Cristo en gloria. Entonces la Biblia sí habla de una iglesia especial, de un remanente que ha de ser el portador de esa luz, el portavoz de esa luz. Por ello, nunca me sentí cómodo predicando acerca de que esta era la iglesia remanente y mostrando evidencias aquí y allá, textos sacados de contexto para poder afirmar que este era el remanente del tiempo del fin. No lo creo. La Biblia no lo dice. Usted puede tomar textos de la Biblia y hacerlos decir eso, pero la Biblia no lo dice. Ahora. Bien, pausa de nuevo. Bueno, claramente, entonces aquí pues el hombre ignora o quiere ignorar lo expresado por el Señor en Apocalipsis 10, lo expresado por el Señor en Apocalipsis 3, versículos 14 al 22 al mensaje de la Odisea, pero la evidencia más grande que encontramos de que la iglesia adventista del séptimo día fue levantada por el Señor se encuentra en Apocalipsis 10, y un estudio cuidadoso, ¿sí? Lo puede comprobar. En los comentarios voy a dejar el link respecto a Apocalipsis 10 y su estudio para que ustedes lo puedan estudiar más adelante. Y pues nada, comparen ustedes lo que dice él, lo que dice la Biblia, y ustedes sacarán sus propias conclusiones. Continuamos. Respeto que usted lo crea. Respeto que usted crea que sí es así. Eso lo dejo claro. Por eso es que les digo que yo no estoy atacando la iglesia. Atacarla sería decir que la iglesia es mentirosa, que la iglesia predica falsedades. No, yo creo que predica la verdad que ella cree que es la verdad. Bien, punto ahí. Vamos a hacer la pausa. Infortunadamente, aunque diga que no ataca a la iglesia, sí es un buen juego de palabras. Si dice que, o sea, si él argumenta entonces que la Biblia no habla de la iglesia adventista del séptimo día, pero nosotros como adventistas del séptimo día decimos que sí hablamos, que la Biblia sí habla acerca de esta iglesia, acerca de la iglesia como tal, y lo predicamos, entonces sí nos está llamando mentirosos, ¿sí? Claramente lo dice, la verdad que ella cree que es la verdad. Sin embargo, bajo sus argumentos, implícitamente sí está diciendo que la iglesia es mentirosa. Sí lo está diciendo. Es un bonito juego de palabras para tratar de quedar bien, ¿sí? Y sobre todo con la famosísima técnica de la victimización. Pero sí lo está diciendo, sí está atacando a la iglesia. Así diga que no, pero sí lo está haciendo. Continuamos. Y eso aplica para cada adventista. Segundo,
No creo que Elena de White sea profeta. No creo que sus escritos sean inspirados por Dios, pero creo que ella fue sincera en su creencia de ser profeta o de ser la sierva de Dios o la mensajera de Dios, de creer que sus escritos eran inspirados por Dios. Ella creía eso. Pero el hecho de que ella creyera eso, a mí no me da la seguridad de que esto sea verdad. Para mí no es verdad, porque no lo encuentro en la Biblia. Los textos que ustedes usan para mostrar esto no hablan de la hermana de White, sino que habla del testimonio de Jesucristo. Bien, pausemos ahí. Este punto se nos va a ir un poquito largo. ¿Por qué? En primera instancia, obviamente respetable, como muchas personas más, creen que Ellen White no es profeta. De hecho, y lo he dicho públicamente, cuando yo me bauticé, lo hice sin creer en su ministerio. Sin embargo, se ignoran varias cosas. Número uno, él asegura que ella misma creía que era profeta, lo cual no es cierto. Ella jamás se proclamó profeta, jamás quiso que la llamaran profeta, y nunca se presentó al pueblo, nunca se presentó a las personas como tal. Entonces, error, que dice aquí el hombre. Ahora, sin embargo, hay algo aquí, y estoy mirando mis notas, he tenido que tomar notas cuidadosas, punto por punto, y en estas notas veo yo que el hombre precisamente ignora por qué se le llama espíritu de profecía. Espíritu de profecía no se trata de la persona, vamos a dejarlo claro, ¿sí? ¿Por qué se llama espíritu de profecía? El Espíritu Santo es quien da todos los dones, y él los reparte según como él quiere o como es su voluntad. Clarísimo lo deja la Biblia dicho. El Espíritu Santo reparte los dones como él quiera y según su voluntad. Entonces, por eso se le llama espíritu de profecía, ¿sí? Algo muy importante es que ese don también es llamado testimonio de Jesús, y ese don es dado por el Espíritu Santo. Otro punto importante aquí a destacar es que, precisamente como lo dije antes, jamás se trató de la persona. No se trató de la persona, sino del mensaje. Cuando se repasan todos los casos bíblicos de los profetas, fíjense que no se trataba de la persona, se trataba del mensaje. Y del mensaje de los profetas estaban todos acorde con los demás. Ningún profeta hablaba diferente, profetas de Dios, claro está. Ningún profeta hablaba cosa diferente, ¿sí? Ni enseñaba cosas enteramente diferentes de lo expuesto en la Torá, de lo expuesto también en todos los profetas, claro está, y también en los salmos, en lo demás, en los libros precisamente poéticos. Ningún profeta contradecía al otro, ninguno. Ahora, la forma más sencilla para poder saber si esto es verdad es que usted compare los mensajes de los profetas bíblicos, ¿sí?, con los mensajes que Dios inspiró a la señora Ellen White. Es la manera más fácil. Como les dije, yo me bauticé sin creer en su ministerio, y lo he dicho públicamente. ¿Cuándo empezó a cambiar esto? Precisamente Dios mismo, en su momento, me llevó a comprar este librazo, Conflicto de los Siglos. Fue el primero que leí, junto con El Camino a Cristo. Cuando usted misma toma los libros de ella, cuando usted compara su mensaje con el de los demás profetas bíblicos, cuando usted precisamente con la Biblia comprueba si lo que ella dice es verdad o es mentira, ¿sí?, usted mismo se dará cuenta de las cosas. En mi caso personal, y así lo predico, cuando he leído todos los libros de ella, y tengo una buena colección, gracias a Dios, cuando se han leído los libros, cuando se leen precisamente las cosas, uno no encuentra error, uno no encuentra que se esté contradiciendo, uno no encuentra que esté enseñando cosas nuevas. Ellen White simplemente está transmitiendo a nuestro tiempo, a nuestro lenguaje, lo que Dios ya había dicho. Ahora, un ejemplo, la Biblia no habla del café, la Biblia no habla del tabaco, la Biblia no habla del azúcar.
aunque el principio está en la Biblia con respecto al cuidado del cuerpo y evitar alimentos perjudiciales, para nuestro tiempo lo amplió. Por supuesto que lo amplió. Entonces, en ese orden de ideas, y lo digo, respetable, si él lo quiere creer así, completamente respetable, recuerden que no lo ataco como persona. Sin embargo, como les digo, cuando ustedes hacen un estudio cuidadoso, es que es un estudio cuidadoso, van a encontrar que no hay absolutamente nada en que Ellen White esté en contra de la Biblia o predique algo diferente a la Biblia. No lo hay, no lo existe, ¿sí? Ahora, él también dice que no está diciendo que es una falsa profeta, pero vamos a seguir viendo el video. Apocalipsis 12:17 y Apocalipsis 19:10 hablan del testimonio de Jesucristo, que es específicamente todo lo que el Espíritu Santo reveló en la Biblia a los apóstoles acerca de Cristo y en el Antiguo Testamento a los profetas acerca de Cristo. Por eso es que en Apocalipsis 1, el apóstol Juan dice que estaba en la isla de Patmos a causa de predicar acerca del testimonio de Jesucristo, de predicar de Cristo y de lo que el Espíritu Santo le revelaba acerca de Cristo. Bien, aquí hay un punto también importante que se pasa por alto, y es que Apocalipsis 19:10 explica qué es el qué es el testimonio de Jesús. Precisamente Apocalipsis 19:10 dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El libro de Apocalipsis o de Revelaciones precisamente es la revelación que Dios le dio a Jesucristo y que Jesucristo la reveló a los ángeles y que los ángeles se la revelaron a Juan para que Juan la revelara a las 7 iglesias. Y es una constante. Dios siempre habló por medio de los profetas, un mensaje para su tiempo, ¿sí? Un mensaje para su tiempo, un mensaje que tenía que ver con juicio, un mensaje que tenía que ver con arrepentimiento, un mensaje que tenía que ver con la gracia, ¿sí? Porque eso es parte de todo el evangelio eterno, no es solo una parte. Así que en este orden de ideas, como les digo, cuando ustedes examinan los mensajes de Ellen White, van a encontrar que no es diferente a los mensajes que hay en la Biblia, ¿sí? Entonces, para tenerlo claro, Dios levanta un profeta, ¿sí? Le da un mensaje de tiempo y de juicio. En ese mensaje de juicio, ¿sí? Dios levanta ese profeta y de ese profeta viene un remanente. Siempre ha funcionado así y ustedes lo pueden comprobar con los casos bíblicos. Vamos a seguir viendo el video. En mi opinión, no digo que es un falso profeta la hermana de White, porque un falso profeta es aquel que sabe que está equivocado y enseña mentiras siendo consciente del engaño que está perpetrando. Y yo creo que ella era sincera en su concepto y en sus interpretaciones. Sin embargo, creo que estaba sinceramente engañada, pero al predicar, eso no la hacía una falsa profeta. Bueno, encontramos nuevamente un bonito juego de palabras. Dice que no es falsa profeta, pero estaba engañada, ¿sí? Dice que un falso profeta, sabiendo que está engañado, y lo predica, eso lo hace falso profeta. Sin embargo, al decir que la señora estaba engañada y que predicaba sus engaños, implícitamente se está diciendo que es una falsa profeta. Bonito juego de palabras para quedar bien. La Biblia advierte acerca de las lisonjas. Hay que tener mucho cuidado con eso. No por el hecho de que te exalten quiere decir que realmente te aprecien. Hay que tener mucho cuidado. Bonito juego de palabras. Ahora, hay un caso que me gustaría que ustedes estudiaran. Sin embargo, el video lo voy a dejar en los comentarios. En la descripción del video, perdón. Y es el hecho de lo que pasó con Jeremías 28. Jeremías 28, ustedes van a encontrar la pelea entre dos profetas. Ahí ustedes van a conocer realmente que es un falso profeta. También pueden ir a Primera de Samuel capítulo 13. Ustedes van a encontrar también dos profetas. Uno con un mensaje verdadero y otro con un mensaje falso. Y ustedes van a entender, van a ver, cuando lean esos capítulos, cuando los estudien, van a entender, van a poder ver precisamente a quién aprueba Dios y a quién no. Vamos a seguir viendo el video. Ella era una buena persona y una buena cristiana. Respeto que usted la vea como profeta. Tercero, creo que el sábado es el día de reposo.
pero no creo que deba ser guardado como se guardaba en el pacto antiguo, ni como lo dice la hermana Elena de White. Debe ser guardado como una delicia, no como una carga. No se le debe imponer a aquellas personas que deben trabajar ese día, tales como médicos, enfermeras, policías, vigilantes o aquellas personas que, a pesar de haber intentado de 1000 maneras o 1000 formas que sus jefes les dieran el día de reposo para descansarlo, recibieron una negativa, es decir, les dijeron que no, y por necesidad deben trabajar ese día. Bien, pausemos ahí un momento porque realmente esto es bastante peligroso, ¿no? Es una razón muy, muy peligrosa. La forma de guardar el sábado, o cómo se debe guardar el sábado, nos la deben dictar los hombres. Me explico. Es Dios quien dice cómo guardar el sábado, no el hombre. Es Dios quien determina cómo guardar su día santo de reposo, no la cultura, como lo vamos a ver más adelante. Es Dios quien ordena y dice cómo se ha de guardar el sábado. Así que en este orden de ideas, el guardar el sábado actualmente no ha cambiado como pasaba en el Antiguo Testamento. Esto no tiene que ver con Ellen White. No tiene nada que ver con Ellen White. Ellen White simplemente transmite lo mismo que transmitieron los profetas anteriores. Ustedes pueden ver Isaías, ustedes pueden ver Ezequiel, ustedes pueden ver inclusive el libro de Nehemías, ¿sí? Especialmente el capítulo 4, donde ustedes van a ver precisamente todo lo que tiene que ver con el sábado. El principio es exactamente el mismo. Jesús precisamente guardó el sábado como realmente tenía que guardarse. En ese orden de ideas, no es Ellen White quien dice cómo guardar el sábado. Ellen White transmite cómo Dios quiere que se guarde el sábado, que fue lo mismo que hablaron los profetas anteriores. Así que eso no tiene que ver con Ellen White. Con mucha pena y con todo respeto, digo que es Dios quien determina cómo debe guardarse el sábado. No los hombres, no la forma personal en que un hombre puede decir cómo se debe guardar o cómo no se debe guardar, ni mucho menos la cultura. Es Dios quien determina cómo guardar su santo sábado. Ahora, él dice, no como el antiguo pacto. Esto es una alerta para todo miembro y nuevos amigos, porque estas razones generalmente son de aquellas iglesias protestantes, inclusive dentro del catolicismo romano, que quieren anular la santidad y la solemnidad del sábado. Tenemos que recordar varias cosas. Dios es el creador del sábado. Jesús dijo que es el Señor del sábado. Fue Dios precisamente quien dio ejemplo de cómo guardar el sábado. Jesús también dio ejemplo de cómo guardar el sábado. Así que en ese orden de ideas, estas declaraciones son muy peligrosas porque primero sacan de contexto el carácter amoroso de Dios y de una u otra manera quiere decir que Dios es flexible con sus mandamientos y que va a rebajar sus normas, sencillamente por hacer feliz a los demás. Miren, sin decir que él es satánico, pero estas son doctrinas de demonios. También dice que no se les debe imponer a médicos, enfermeras, policías, vigilantes, etc. Ahora, Dios jamás impuso por obligación que las personas que se unieran a él guardaran el sábado. No fue por imposición. De hecho, la razón más importante para obedecer no solo el mandamiento, el cuarto mandamiento que habla de la santificación del sábado, sino de todos los demás mandamientos, es el amor. Cuando usted ama a Dios, usted se agrada de guardar su ley, especialmente el día sábado. Ahora, algo muy interesante es que tenemos que recordar por qué debemos reposar o guardar el día sábado. En Éxodo 20 voy a nombrar los versículos, solo los voy a nombrar por cuestión de tiempo. En Éxodo 20:11, ¿sí? Se nos dice por qué guardar el sábado. Porque en 6 días Jehová tu Dios hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Por eso bendijo el día séptimo y lo santificó y lo declaró santo. Se nos explica por qué. De hecho, es el único mandamiento dentro del decálogo que se explica por qué debemos guardarlo. Es el único, ¿sí? Y es reconocer a Dios como creador.
Si usted guarda el sábado, usted está reconociendo quién es su creador, quién es su sustentador, ¿sí? Salmo capítulo 1 y versículos 1 y 2. Todas las personas, precisamente, todas las personas que aman al Señor se deleitan en su ley, cuanto más en guardar el sábado. Fíjense que todas estas razones que se están dando son amor, reconocer. Es una cosa enteramente racional, no emocional, racional, ¿sí? El guardar la ley de Dios es algo enteramente racional, ¿sí? Más emocional, pues bueno, podemos tomarle algo de emocional de pronto, pero es enteramente racional. Usted entiende. Estos versículos, si me voy a permitir leerlos, lo pueden encontrar ustedes en el Salmo 119. Les voy a leer primero el versículo 1, que dice lo siguiente: bienaventurados los de perfecto camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que andan en la ley de Jehová, según como Jehová lo dijo que debía hacerse. Bienaventurados los que guardan el sábado según como Jehová lo ha dicho, no como la interpretación personal lo quiera tomar. El versículo 57, voy a buscarlo aquí rápidamente, dice lo siguiente: mi porción es Jehová. He dicho que guardaré tus palabras, o como dicen otras versiones, como dice otra versión, mi destino es el Señor, es guardar tus mandamientos, guardar tus mandamientos, guardar tus palabras. Versículo 64 dice: de tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra, enséñame tus mandamientos. Fíjense entonces que el entender los 10 mandamientos, el entender el cuarto mandamiento, no se debe acomodar según la cultura, ¿sí? Por eso el salmista dice: enséñame tus mandamientos. Si usted de verdad quiere entender cómo guardar el sábado, si usted de verdad quiere saber cómo es que Dios quiere que guarde el sábado, vaya a la Biblia. No vaya a interpretaciones de hombres, no vaya a interpretaciones de la cultura, vaya a la Biblia. Vaya a la Biblia. Versículo 72. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Claro, usted puede tener sus razones para no guardar el sábado. Sin embargo, el verdadero cristiano dice que es mejor la ley salida de la boca de Jehová que millares de oro y plata. Y ya voy a explicar otra razón supremamente importante. Quiero leerles por último el versículo 151 del Salmo 119. Versículo 151. Cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Ahora, él más adelante va a decir que no niega el día de reposo, no niega los mandamientos, sin embargo está negando la forma como se ha de guardar el sábado, y lo pone según el contexto actual, según el contexto cultural actual. Sin embargo, me queda una pregunta. ¿Qué pasa entonces con aquello de el justo vivirá por la fe? Y esta pregunta la hago directa, porque los santos hombres de Dios que fueron amenazados en su vida, vamos a traer el hecho de Daniel, Misael, Azarías y Ananías, o conocidos como Shadrach, Meshach y Abednego, que no murieron, sino que fueron amenazados de muerte precisamente por su fe, por cumplir a cabalidad los mandamientos de Dios. La fe los salvó, no solo de esta vida, sino también le salvó su vida eterna. Entonces, si una persona me dice que trabajar en sábado no es pecado cuando es por necesidad, primero está rebajando la ley de Dios. Segundo, está anulando completamente aquello de el justo por su fe vivirá. El justo por su fe vivirá. Ahora, él asegura que no pecan por trabajar en sábado si lo hacen por necesidad. Es una declaración que, como les dije, que rebaja completamente la ley de Dios. El mandamiento es claro: no harás ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija. Ahora, pero Señor, necesito trabajar. Confía en Dios. Confía en Dios. Dios jamás, y esto lo voy a dejar también claro, yo no soy pastor, ¿sí? Yo soy un simple publicista que lleva 12 años sin trabajar un sábado y Dios no me ha dejado morir de hambre, porque el justo vivirá por la fe, porque precisamente el Salmo 37 y el versículo 25 dice: joven fui y envejecido y no he visto justo desamparado, ni nadie en su simiente que mendigue el pan. Si tú le crees a Jehová, si tú crees a Jehová,
Jehová no te va a dejar morir de hambre. Te va a poner a prueba, por supuesto, porque Él quiere ver si eres fiel realmente, pero no te va a dejar morir de hambre. Eso te lo aseguro porque lo he vivido y no soy pastor. Y llevo 12 años sin trabajar un sábado. Y puedo decir que gracias a Dios y gloria a Dios, Él me ha aparejado diferentes trabajos donde no he tenido que trabajar el sábado. No he tenido que trabajar el sábado. Confíen en Jehová. Confíen en Jehová. Tan fiel es Dios que hoy en día mi trabajo es enteramente remoto y puedo estar pendiente de mi esposa y de mi hijo. Porque Jehová es fiel. No porque yo merezca algo, es porque Jehová es fiel. Y si tú eres fiel, si tú te mantienes fiel en tus convicciones, Dios obrará un milagro en tu vida. ¿Cómo? No sé, pero lo obrará. Lo obrará. El justo vivirá por la fe. Así que no se acomoden a la cultura. Acomódense a la Biblia, acomódense a las formas de hacer las cosas como las hace Dios, como Dios las pide. Bien, por necesidad. El hombre dice que es por necesidad. Vamos a seguir viendo el video. Por favor, vamos a seguir viendo el video. No están pecando por ello, porque lo primero del mandamiento del sábado no es el ceremonial, no es el ritual, sino la adoración. Y un cristiano verdadero puede adorar a Dios aún mientras trabaja. Bueno, esta es una gran mentira. Esta es una gran mentira porque su mente está ocupada o en el trabajo o en la adoración. El mandamiento dice: acuérdate del Shabbat para santificarlo, para apartarlo. Es una mejor traducción. No harás en él ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. El mandamiento es bastante claro. Ahora, él dice que no pecan porque están trabajando por necesidad. Esto lastimosamente, y él lo dice más adelante, casi al finalizar el video, esto excusa el pecado. Lastimosamente estas ideas se insertan en la mente de muchas personas que terminan robando y matando y dicen: es por necesidad. Dios entiende. Esto es lo peligroso de este juego de palabras. Si él dice que no es pecado, ¿sí? Si él dice que no es pecado, yo tengo una gran pregunta y es: ¿dónde está la base bíblica para que él diga que no es pecado? Aplicando correctamente la hermenéutica. ¿Dónde está la base bíblica para decir que no es pecado? Si Dios dijo que sí lo era. En varias partes de la Biblia lo dice. ¿Dónde está la evidencia? No la hay. No la habrá. Dios es fiel, es justo. Y el pueblo, la persona, el Hijo de Dios que desea, que tiene la convicción en su mente de guardar los mandamientos y aunque peque, pero Dios es fiel y apareja el camino para que tú no tengas que trabajar en sábado. Para que no tengas que trabajar en sábado. Ahora, otra parte muy interesante y es que actualmente, por lo menos hablo dentro de las leyes colombianas, existe algo que se llama el Departamento de Libertad Religiosa. La Constitución Política de mi país, Colombia, protege la libertad de culto. Hay actualmente una serie de reglamentos, hay una serie de decretos que ha sacado la Corte Constitucional donde ordena a los empleadores a dar a los adventistas del séptimo día y también a los judíos el sábado. Pueden acordar con su jefe, dice precisamente la norma, pueden acordar con su jefe reponer las horas que no se trabajen sábado durante la semana, pero las empresas, los jefes están en la obligación de dar el sábado y respetar la libertad de culto. Hay decretos, hay leyes, hay tutelas, hay forma de llegar a instancias legales para que las personas y las empresas puedan respetar el día sábado. Ahora, algo muy importante y conozco personalmente, es un amigo, es una gran persona que fue policía por 20 años, siendo adventista de cuna. Y en los 20 años que estuvo en la policía, propio testimonio de él, que lo conozco, dice que no trabajó un solo sábado. ¿Tuvo que pelear? Sí, por supuesto que tuvo que hacerlo. ¿Derramó lágrimas? Él mismo dice que sí. ¿Que sintió presión?
Claro, que buscaron la forma de sacarlo, por supuesto que sí, pero esta persona se mantuvo fiel y durante 20 años que estuvo en la policía, hoy en día es jubilado, sí es jubilado de la policía, él no trabajó un solo sábado. Entonces sí es posible, sí es posible. Para el que cree, todo es posible, porque Dios es fiel y justo. No se trata de la persona, se trata de la fidelidad de Jehová. Y si tú crees a Jehová, Jehová hará los milagros que los demás no podrán hacer. Vamos a seguir viendo el video. Es decir, un cristiano verdadero puede guardar el sábado aunque le toque trabajar. Y si no, pregúntale a los vigilantes de las instituciones adventistas si no trabajan ese día y si no les pagan para que trabajen, para que protejan la universidad. Pregúntale. Bien, bueno, en este punto algo estoy de acuerdo con él. Sin embargo, antes de emitir un juicio de valor, sí me gustaría que hubiera una respuesta oficial con respecto a este punto. Sí conozco un par de iglesias en la ciudad de Bogotá que tienen a personal de vigilancia trabajando en sábado. No estoy de acuerdo, sin embargo, como digo, antes de emitir un juicio de valor, yo prefiero esperar una respuesta oficial de por qué pasa esta situación. Sigamos con el video. A los que cocinan el sábado para 200 personas o 300 personas para que cuando salgan de culto tengan un almuerzo delicioso y calientito. En este punto no estoy tan de acuerdo con el hermano Baloyes. ¿Por qué? Si usted presenta esta declaración, usted tiene que mostrar pruebas. Si usted está haciendo esta acusación, que esto pasa en las instituciones de la iglesia, como usted mismo lo dice, tiene la valentía de hablarlo, tiene la valentía de decirlo. Yo le pediría, por favor, que en lo posible mostrara las pruebas. Porque si hay un fallo, tiene que arreglarse. Tiene que arreglarse y pues las personas competentes oficialmente pues darán su respuesta, pero sin embargo pienso que usted debe presentar pruebas. Se deben presentar pruebas donde se muestra la evidencia de que esto realmente está pasando. Dentro del tiempo que llevo y he asistido a varias reuniones, he estado en varias partes, inclusive dentro de la finca de Cachipay, y no he visto que pase eso en sábado. Una ama de casa o una persona que trabaje sirviendo en una casa, aseando esa casa, si pide el sábado y se lo dan, amén. Pero si pide el sábado y no se lo dan y no tiene más trabajo y necesita darle de comer a su familia, no peca por ir a trabajar ese día y mientras trabaja adorar al Señor. Puede escuchar sermones, puede cantarle a Dios. Lavar ropa no es pecado el sábado si es por necesidad, si le toca hacerlo. Es un extremo presentar el sábado como se guardaba en el antiguo pacto, porque allá a nadie se le obligaba hasta trabajar el sábado. Bueno, nuevamente no estoy nada de acuerdo. Repito, quien determina cómo se debe guardar el sábado es Dios, no una persona. Quien determina cómo se debe guardar es Dios. Sigamos. Era súper fácil guardar el sábado porque era una ley moral y civil para todo Israel. A nadie se le obligaba a trabajar el sábado. Nosotros estamos en un ambiente diferente, en una cultura diferente, en una sociedad diferente, que ve el mundo diferente. Bueno, aquí nuevamente no concuerdo. Si hubiera sido tan fácil guardar el sábado, no lo hubieran profanado como lo hicieron. Infortunadamente profanaron el sábado, muchos profanaron el sábado, aún con la facilidad que lo tenía de hacer. Entonces, en ese orden de ideas, volvemos a lo mismo. Dios dijo exactamente qué se debe y no se debe hacer en su santo día. Isaías 58:13 dice, mi día santo. Y condena precisamente pues a aquellas personas que trabajan en ese día. Y presentarlo así no es pesado, no es una manera pesada, ni tampoco es una manera impositiva. De hecho, yo no he visto que la iglesia imponga que usted tenga que hacerlo. No, si usted entiende la solemnidad del día de reposo y usted entiende cómo fue que Dios lo instituyó, usted no va a tener problemas en guardarlo.
El cristiano verdadero obedece aún hasta la muerte. Sigamos con el video. Poner el sábado como una muestra de discipulado se convierte en una carga para mucha gente. Y lo contrario es con respecto a los que son pagados por la iglesia. A ellos, por lo menos los pastores, les pagan para trabajar el sábado. Un pastor no le puede decir a un hermano, hermano, tenga fe, porque él no ha vivido esa prueba siendo pastor. A él le pagan para que trabaje el sábado. Y es más, tiene otro día en la semana que es su día de descanso, su día libre, porque sabemos que todos necesitamos descansar. Pero los pastores les pagan para que trabajen el sábado, y el día que más trabajan es precisamente el sábado. El día que uno más cansado queda es el sábado, y bendito Dios por eso, porque ha trabajado para gloria del Señor. Esta es mi Bien, paremos ahí un momento. Habla entonces de los pagados por la iglesia. Claramente aquí a él se le olvida un punto extremadamente importante. El modelo de iglesia que tenemos actualmente dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, ¿sí?, es el mismo modelo que se instaló o que se instauró por el Señor anteriormente. De las 12 tribus de Israel, Dios separó una para su servicio. La tribu de Leví no podía trabajar en ninguna otra cosa. Ellos, de hecho, su paga la recibían de los diezmos que depositaban las otras 11 tribus. Y de hecho ellos tenían que diezmar de lo que recibían igual, pero su trabajo era únicamente en los servicios del templo. Ellos no podían trabajar en ninguna otra cosa. Ahora, si ellos decidían trabajar en otra cosa, pues no podían seguir en el sacerdocio. De hecho, el libro de Nehemías habla algo muy interesante, y es que ordena nuevamente que los levitas dejen de cultivar, dejen de hacer cosas y se dediquen al sacerdocio, porque Dios lo instituyó así. Fue Dios quien lo instituyó, no fue la cultura, no fue Moisés. Y ustedes lo pueden comprobar, vayan a la Biblia. En ese orden de ideas, cuando nuestros ministros son separados para la labor del evangelio, son separados para el ministerio, solo pueden dedicarse a trabajar a eso, en ninguna otra cosa. Ahora, no sé si algunos lo harán, no lo harán, no me consta, no lo sé, no puedo decirlo. El hecho es que ese modelo precisamente nos muestra que cuando Dios separa a una persona para el ministerio, se va a dedicar al ministerio 7x24. ¿Qué pasaba con los levitas? Volvamos allá. Ellos realizaban los servicios del templo aún en día sábado. De hecho, el día sábado, cuando se hacían esos servicios del templo, los sacrificios que se realizaban eran el doble, ¿sí? 2 corderos en la mañana, 2 corderos en la tarde, y no pecaban por eso. En Mateo 12, versículo 5, precisamente dice que el Señor, vamos a leerlo, leámoslo precisamente allí de la Biblia. Vamos a ir a Mateo 12, y vamos a leer el versículo 5. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? ¿Por qué son sin culpa? ¿Por qué no tienen culpa? La respuesta es muy sencilla. Están haciendo una obra específica para Dios. Están haciendo una obra que es para Él, es para la gloria de Él. No es lo mismo decir voy a trabajar para ganarme un dinero, ¿sí?, que decir voy a invertir mi tiempo, mis recursos en pro de otra persona, no buscando ninguna ganancia lucrativa. De hecho, Jesús dice, mi Padre y yo aún trabajamos, y están hablando del día de reposo, pero es que no están trabajando por una remuneración. Decir o asegurar que nuestros ministros trabajan en sábado por una remuneración es una acusación bastante peligrosa y que no tiene fundamento. Que de pronto hayan personas, puede que sí, como le digo, yo no lo puedo asegurar porque no me consta. Pero el principio de todo esto es que aunque los pastores tienen deberes espirituales, ¿sí?, con su congregación, con Dios, porque es un deber con Dios, no lo hacen por buscar un lucro, por buscar un dinero. Lo mismo pasaba con Jesús, lo mismo pasaba con los apóstoles, ¿sí?, y por eso eran sin pecado. Los trabajos que se hacían eran en pro y beneficio de otra persona, como cuál: sanar a los enfermos,
curar a los leprosos, administrar la iglesia, predicar el evangelio. Eso no es para buscar lucro. Por lo tanto, la afirmación aquí es bastante peligrosa, hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Ahora, ¿qué otros casos conozco? Hay muchos adventistas, y de hecho conozco un par de enfermeras, que ellas decidieron seguir con su labor de cuidar a las personas en día sábado. ¿Cuál fue el acuerdo que llegaron con sus empleadores? Ese día no me lo pagué. Yo vengo a cuidar a los enfermos, que no está mal, eso no es pecado. Usted está haciendo algo en pro de otra persona. No me pague ese día, descuéntemelo, yo le firmo un papel, lo que sea. Yo vengo aquí a cuidar a los enfermos. Y en esa labor aprovechan para predicarles el evangelio, aprovechan para mostrar el carácter de Cristo, y son sin culpa. Pero ese día no reciben remuneración. Se los descuentan, exigen que se los descuenta. Entonces sí hay forma. Sí hay forma. Otros definitivamente por razón de su conciencia deciden no voy a trabajar el sábado, voy a ir a la iglesia a realizar otras labores. Pero el hecho es que cuando este señor habla precisamente de los pagados por la iglesia, está haciendo una afirmación de que estas personas buscan lucro por trabajar el sábado, y no es cierto. Eso no es cierto. Y si tiene pruebas, muéstralas. Si tiene las pruebas, muéstralas. Pero no la hay. Entonces está ignorando todo el modelo bíblico anterior, en el cual los levitas inclusive trabajaban en los servicios del Señor, en los servicios espirituales, y son sin pecado, porque son servicios espirituales, no servicios seculares. Ahí es donde está el peligro de esta declaración. No importa si usted hace servicios seculares, igual no peca. No es así. No es así. El mandamiento es claro y lo vuelvo a repetir. No harás ningún trabajo, ni tú, ni tu hija, ni tu hijo, ni tu siervo. Continuamos con el video. Por favor, fíjense en esta parte que es sumamente interesante. Voy a trazarlo un poquito. Sábado, y bendito Dios por eso, porque ha trabajado para gloria del Señor. Esta es mi interpretación. Respeto que la mayoría no la crea y me digan satánico y blasfemo por decirla a viva voz, sin ningún miedo, sin ninguna máscara, sin ninguna hipocresía. Esta es mi interpretación. La digo con la frente en alto, y ya bastante frente que sí tengo, pero no tengo miedo de decirla, porque estoy seguro que es la correcta interpretación como la presentó el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 12. ¿Cuál? Bien. No es el único, hermano, yo también tengo bastante frente. Sin embargo, usted lo deja claro, es su interpretación personal. Al principio del video hablábamos precisamente de los peligros de que la Biblia se tome de interpretación personal, porque infortunadamente se vuelven fábulas. Él argumenta o dice que su argumento está en Mateo capítulo 12. Sin embargo, ¿qué pasa con el resto de la Biblia? Les aseguro que el resto de la Biblia no soporta esta interpretación personal, porque él dice es mi interpretación personal, pero no expone los argumentos en toda la Biblia. En toda la Biblia. Quiero leerles precisamente un comentario bíblico, es del señor David Guzik, donde precisamente, y vamos a dejarlo claro, él no es adventista del séptimo día, él no pertenece a esta iglesia. Sin embargo, en su comentario bíblico dice algo bastante interesante. Jesús nunca violó el mandato de Dios de observar el día de reposo, ni aprobó que sus discípulos violaran el mandato de Dios para el día de reposo. ¿Cómo es el mandato? Vayan a Éxodo 20, versículos 8 al 11, y verán ustedes que Dios dice: no harás ninguna obra, ni tú, ni tus hijos, ni tus hijas, ni tus siervos, ni tus siervas, ni la bestia que está dentro del campo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Y este comentarista bíblico, que no es adventista, deja claro que ni Jesús violó el sábado, ni aprobó que sus discípulos violaran el sábado. Sigue diciendo: pero a menudo rompió con las adiciones legalistas del hombre a esa ley, y a veces parece haber roto deliberadamente esas añadiduras de hombres. Entonces hay algo que tener en cuenta, y es que los fariseos de aquel tiempo, los sacerdotes de aquel tiempo,
los eruditos religiosos de aquel tiempo, sacaron 3 libros, llamado el Talmud, la Mishnah y la Gemara, donde solo para el sábado se inventaron más de 1000 leyes y preceptos que Dios jamás colocó en sus mandamientos, jamás, pero ellos lo inventaron, por eso atacaban a Jesús. Este es un contexto que el señor Baloyes no está indicando, sino que, como lo dijo él, es su interpretación privada. Es su interpretación privada. Aquí terminamos la primera parte de este video. En pocos días estaremos publicando la segunda parte para exponer la razón número 4 o contestar la razón número 4, la número 5, 6 y 7. A todos ustedes muchas gracias. No se les olvide estudiar, regálenme su like, compartan este video, claro está, para que muchas personas no sigan siendo engañadas. Y sobre todo, oren mucho, doblen rodilla delante del Señor, para que cuando se presente el error, no sean engañados. Estudien la Biblia. La palabra está abierta para todos nosotros. Que Dios los bendiga. Nos vemos en el próximo video, en la segunda parte.